¿Y si te dijera que tu miedo a las serpientes, a las arañas o incluso a las alturas no tiene nada que ver con tu infancia? No tiene nada que ver con ninguna experiencia traumática. ¿Y si te dijera que esto no lo digo yo? Lo dice la ciencia. Concretamente, un brutal estudio de 2 psicólogos que durante más de 2 décadas investigaron por qué sentimos miedo, incluso cuando no deberíamos. Hoy te voy a explicar qué es el miedo innato, qué es el miedo aprendido y cómo puedes empezar a liberarte desde hoy de todos esos miedos que te bloquean día a día. Vamos con ello. El miedo es una respuesta automática del cerebro ante una amenaza. Este miedo activa la amígdala, que es esa pequeña parte del cerebro que cuando nos sentimos en peligro manda esa señal de alerta a todo el cuerpo. Es cierto que gracias al miedo, nuestros ancestros, nuestros antepasados, pudieron sobrevivir, evitar serpientes venenosas, alturas peligrosas o animales salvajes. Fue clave para que poco a poco nuestros antepasados pudieran llegar hasta donde estamos hoy. Pero la gran pregunta es, ¿por qué hoy en día seguimos sintiendo miedo ante cosas, ante estímulos que nunca nos han hecho daño? Atento, porque estos 2 psicólogos tienen la respuesta. Susan Mineka y Arne Hochman realizaron durante más de 20 años diferentes investigaciones relacionadas con los miedos, donde el principal objetivo de estas investigaciones era descubrir por qué desarrollamos miedo más fácilmente a unas cosas que a otras, además de diferenciar entre los miedos innatos y los miedos aprendidos. Durante todos estos años, las principales conclusiones que estos 2 psicólogos observaron fueron las siguientes. Por un lado, llegaron a la conclusión de que estamos biológicamente preparados para sentir miedo ante ciertos estímulos. Miedos como a serpientes, a cualquier animal salvaje, a las alturas, a la oscuridad, son mucho más fáciles de adquirir y más difíciles de hacer que desaparezcan. Esto se explica por la evolución humana, ya que todos estos miedos aumentaron nuestras probabilidades de supervivencia hace miles, millones de años. Por otro lado, estos investigadores concluyeron que el miedo puede aprenderse por observación. Esto lo corroboraron gracias a un experimento clave que realizaron con monos en laboratorios donde nunca se habían enfrentado ni habían observado a una serpiente. Lo interesante es que estos monos se habían criado sin tenerle ningún miedo a las serpientes. Pero al ver a otro mono de su misma especie, temer a una de esas serpientes, ellos consecuentemente adoptaban ese miedo como si fuera propio. Esto también se da en humanos. Cuando los niños observan cómo sus padres, sus familiares, sus profesores, sus vecinos, cualquier persona de su entorno teme a algún estímulo externo, ellos lo adoptan, ese miedo. Otra conclusión a la que llegaron estos psicólogos es que el aprendizaje del miedo es rápido, es automático y es persistente en el tiempo. Basta con una sola experiencia traumática para generar una fobia de por vida. Y una cuarta conclusión es que no todos los miedos son iguales. Por un lado, el miedo, por ejemplo, a un atraco, a una experiencia circunstancial, es contextual, es más racional. Mientras que el miedo a las serpientes, incluso con imágenes, es más automático, es inmediato, incluso sin haber un peligro real. Bien, ahora pasemos a ver cuál es la diferencia entre los miedos innatos y los miedos aprendidos. Por un lado, los miedos innatos, los miedos evolutivos, son rápidos, son automáticos, son difíciles de olvidar. Son miedos que nos ayudan, y en un pasado nos ayudaron, a sobrevivir. Por ejemplo, como ya hemos dicho, las arañas, las serpientes, cualquier animal peligroso, la oscuridad, el ruido. Todos estos son miedos heredados de nuestros antepasados, ya que para ellos temer a todos estos estímulos era igual a poder sobrevivir, a poder vivir un día más. Y nosotros tenemos mucha más facilidad para adquirir todos estos miedos, todas estas fobias. Y por otro lado tenemos los miedos aprendidos. Todos estos miedos se pueden adquirir a lo largo de toda nuestra experiencia vital. Se puede adquirir por un accidente, por un trauma de niño, observando cómo otros temen algunos estímulos. Se puede adquirir incluso por la cultura en la que vivimos, por el entorno social en el que nos hemos criado.
Por ejemplo, el miedo a volar tras ver un accidente aéreo en la televisión, o el miedo a hablar en público tras haber sufrido acoso escolar, tras haber sufrido bullying en la escuela. Por tanto, como padres, como adultos, como maestros de escuela, debemos de saber que una experiencia traumática en edades tempranas pueden condicionar la vida entera de ese niño, de esa persona que está sufriendo. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, porque el niño imita nuestras conductas. El niño aprende a través de la observación. Por ejemplo, en una situación en la que el niño se cae al suelo, si la madre grita asustada, el niño, su reacción será llorar de forma descontrolada. Si la madre va tranquilamente, lo anima, se ríe, el niño se levanta con calma, se levanta de forma totalmente diferente. Los niños aprenden el miedo viendo, observando cómo reaccionan los adultos. Es su forma de aprender. Y un dato curioso es que es casi imposible generar miedos duraderos a lo largo del tiempo a ciertos estímulos que no son para nada peligrosos, como una flor, como una tostadora, como un micrófono. Nuestro cerebro no está preparado para asociarlos fácilmente con el peligro. Y una pregunta clave que se hicieron estos dos psicólogos durante todos estos años de investigación era si el miedo se puede desaprender. Y la respuesta, afortunadamente, es que sí. La clave está en ir exponiéndose poco a poco a ese miedo, en ir exponiéndose de forma controlada a esa fobia que sufrimos. Al acercarte a ese miedo en un contexto seguro y ver que no pasa nada negativo, vas reprogramando la respuesta de esa amígdala de la que hemos hablado antes. Y para concluir, me gustaría hablar de ciertos consejos prácticos que estos psicólogos aportaban a cada uno de sus pacientes. Vamos con ello. Identifica todos tus miedos e identifica su origen. Puede ser un miedo innato o un miedo aprendido. Cuando consigas identificar ese miedo, hazte esta pregunta. ¿He vivido algo que justifique ese miedo o lo he absorbido de mi entorno? El segundo consejo es que te cuestiones si ese miedo tiene sentido hoy. Si ese miedo te está ayudando a algo, porque lo más seguro es que esté evitando que realices cosas valiosas con tu vida. El tercer consejo, y probablemente el más importante, es que cambies tu entorno emocional, que te rodees de calma, de personas que te transmiten esa confianza, que te transmitan esa calma, esa paz. Si convives con personas temerosas o alarmistas, tenderás a amplificar esos miedos. Cuarto consejo, clave, esencial, actúa aunque tengas miedo. El cerebro aprende por acción, no por razonamiento. Esa exposición gradual al miedo, poco a poco, es clave para que al final acabes desaprendiendo ese miedo. Si te dan miedo los gatos, no te pido que de primeras vayas al primer gato que te encuentres por la calle y lo acaricies, y lo beses y lo abraces. Pero lo que sí que puedes hacer es ir a casa de tu vecina y mirar al gato, acercarte un poquito cada día, rompiendo poco a poco esas barreras que te limitan, ese miedo, esa fobia que conforme vayas afrontándola y te vayas acercando, llegará un día, llegará un momento en el que por completo desaparecerá y podrás acariciar a ese gato sin ningún problema, sin ningún miedo, sin ningún estrés. Esa sensación de satisfacción lo merece, esa sensación es brutal. Piénsalo por un momento, piensa por un momento cuál es ese miedo más feroz que tienes y piensa en qué sería tu vida si pudieras hacerlo desaparecer por completo. La respuesta es que lo único que tienes que hacer es enfrentarte poco a poco a ese miedo. Y conforme vayan pasando los días, las semanas y los meses, te aseguro de que si vas rompiendo poco a poco esa barrera, conseguirás destruirlo por completo. Tu vida cambiará, tu vida será otra, completamente otra, una vida sin miedos. Y por tanto, un quinto consejo es que estamos hechos para ayudar, para servir. Así que, además de luchar por tus miedos, intenta ayudar a los otros, especialmente a los niños, para que no hereden tus miedos, ya que tu actitud enseña más que tus palabras. Como ya hemos dicho, los niños imitan tus reacciones. Así que, si tú muestras calma ante un estímulo, ellos aprenderán a no tener miedos innecesarios. Y un sexto y último consejo es que no te culpes por tus miedos. Algunos de ellos
muchos están en tu propia biología. No eres débil, son reflejos de protección que un día ayudaron a tus antepasados. Hay miedos que llevamos tatuados en nuestro ADN y hay otros que heredamos sin darnos cuenta. Pero lo importante no es preguntarse de dónde vienen esos miedos, sino hacia dónde nos están llevando. Si un miedo te paraliza, te limita o te aleja de una vida más plena, es hora de cuestionártelo, es hora de poner acción. Comienza a identificar tus miedos, trabájalos y deshazte de ellos por completo. Porque como ya hemos dicho, todo lo que se aprende también se puede desaprender, incluidos los miedos. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y compártelo con esa persona que necesita empezar a trabajar sus miedos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.